y amigos de Gol de Guate, bienvenidos, soy Elías. Estamos ahora en estos días todos muy enfocados en lo que es la Copa Centroamericana 2025. Pero, ¿cuándo inició la Copa Centroamericana? Todos sabemos que inició no hace mucho. De hecho, este es uno de los primeros torneos de la Copa Centroamericana. Para ser exactos, la Copa Centroamericana inició apenas en el 2023, o sea que esta es su tercera edición. Pero este torneo viene a ser parte de una cadena, viene a ser simplemente un eslabón más en esa cadena de torneos centroamericanos que iniciaron en 1959. Y hoy te voy a contar la historia de todos esos torneos, quiénes los han ganado, y al final de cuentas vamos a ver qué equipo y qué país ha ganado más veces los diferentes torneos que se han llevado a cabo en Centroamérica. ¡Y empezamos! Así que amigos, gracias por estar aquí. Por favor denle like a este video y suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de todo lo que aquí presento con mucho gusto para ustedes. Vamos a empezar hablando pues de los diferentes torneos que se han dado en Centroamérica, y el primero que se dio a cabo ocurrió en el año 1959. En ese año la CONCACAF estaba empezando a hacer sus primeros tanes en cuanto a torneos internacionales y quería que Centroamérica tuviera algo. Así fue como en ese año de 1959 se comenzó con un torneo llamado Campeonato Centroamericano. Ese Campeonato Centroamericano lo ganó el Olimpia de Honduras. Olimpia fue pues el primer ganador de un torneo centroamericano. Muy bien por los hondureños, que desde ya mostraban su capacidad. En el año de 1960 no se realizó torneo alguno de fútbol para los equipos campeones, subcampeones del área centroamericana. Fue hasta el año de 1961 cuando en la segunda edición de dicho torneo, llamado Campeonato Centroamericano, el alajuelense salió campeón, y de esta manera pues Costa Rica y Honduras llevaban una victoria en este torneo, una conquista de dicho torneo. Dicho torneo no se celebraría más. De hecho, no habrían torneos en el año 62 ni 63, sino que habría de nuevo una disputa centroamericana en el año 1964 con un torneo llamado Torneo Centroamericano de CONCACAF, y dicho torneo pues obviamente fue organizado por CONCACAF, porque déjenme decirles, no todos los torneos centroamericanos han sido organizados por CONCACAF. Algunos fueron organizados por la ya desaparecida UNCAF. Pero en este caso, CONCACAF fue quien organizó ese torneo del año 1964, y el ganador de ese torneo fue un equipo que me parece que hoy ya desapareció. A lo mejor algún amigo tico nos puede decir si todavía este equipo existe en una segunda o tercera división de Costa Rica, pero el equipo que lo ganó fue el Uruguay de Coronado. Uruguay de Coronado ganó en 1964, y con ello ya los equipos costarricenses empezaban a tomar la manija de todos estos torneos centroamericanos. Porque en el año de 1965 también otro equipo costarricense lo ganaría. Sería el Saprissa de Costa Rica, que como algunos sabrán fue nombrado en honor a un jugador que hizo mucho por el fútbol de Costa Rica, como lo fue Ricardo Saprissa, quien en realidad era de origen salvadoreño. Para los que quieran ver mi video al respecto, aquí se los dejo. Y se refiere a la historia del fútbol de Costa Rica, ese video, y obviamente pues se tiene que hablar de don Ricardo Saprissa. Continuando con el tema que nos atañe, el Saprissa en 1965, como les dije, ganó
Y en 1966 no hubo torneo. Llegamos a 1967 y aparece el primer equipo salvadoreño en ganar un torneo centroamericano. Fue el Alianza. El Alianza ganó en 1967 para que en el año siguiente, en 1968, fuera Aurora de Guatemala el equipo que ganaría por primera vez para Guatemala. Y a esta altura del año 1968 ya habían ganado pues equipos de Honduras, Costa Rica en 3 oportunidades, El Salvador una oportunidad y Guatemala también en una oportunidad. Así que a la altura del año 1968, después de solo 6 torneos, ya todos los equipos centroamericanos que habían ganado este torneo eran pertenecientes a los países que actualmente han ganado el torneo, porque este torneo solo ha sido ganado por Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Nicaragua y Panamá no lo han ganado. Y así sería pues desde ese año 1968 no lo ganarían otros países más que los mencionados. En el año 1969 no hubo torneo. Y en el año 1970, ese mismo torneo, llamado Torneo Centroamericano de CONCACAF, lo ganaría de nuevo el Saprissa. Y con ello, el Saprissa se convertiría en el primer equipo en ganar dicho torneo en 2 ocasiones. Llegamos al año 1971, cuando el torneo centroamericano de CONCACAF no se disputó, pero se disputó otro torneo. Un torneo que nació en ese año de 1971, que fue el torneo de la Fraternidad Centroamericana, no organizado por CONCACAF, sino por la Organización Centroamericana de Fútbol, pero sí avalado por CONCACAF. Y en ese año 1971 lo ganaría pues el Comunicaciones, siendo el segundo equipo por Guatemala que ganaba este torneo, o sea, un torneo centroamericano, y la primera vez para el Comunicaciones. En el 1972, el Saprissa de nuevo, ahora ganando su tercer título, gana en la Fraternidad Centroamericana y repite en 1973. Ahora, lo interesante de 1973 es que el Saprissa gana la Fraternidad Centroamericana y a la vez gana el torneo de CONCACAF. Y eran 2 torneos diferentes. El torneo de CONCACAF, ¿se acuerdan que les dije que empezó en el 64 y llegó hasta 1991? Con temporadas en las que se realizaba y temporadas en las que no se realizaba. Aquí tenemos por ahora el resumen parcial de lo que va hasta el año 73 de los ganadores del torneo centroamericano de CONCACAF. Así pues, en el 73 el Saprissa gana ambos. En el 74 el Municipal de Guatemala gana por primera vez un torneo internacional centroamericano. Gana tanto el torneo de la Fraternidad como el torneo centroamericano de CONCACAF. El torneo de la Fraternidad no llegaba más que hasta allí. Sin embargo, el torneo centroamericano de CONCACAF clasificaba a los equipos centroamericanos a la final del torneo de Norte Centroamericano del Caribe de CONCACAF, en el que llegaban equipos de países del Caribe y de Norteamérica. Llegamos pues a 1975, donde el Platense de El Salvador gana el torneo de la Fraternidad o la Confraternidad Centroamericana, mientras que el Saprissa gana el torneo centroamericano de CONCACAF. Así pues, se está oyendo ya mucho el Saprissa por aquí, el Saprissa por allá, el Saprissa gana en este año, el Saprissa gana en el otro año. Bueno, pues ya empezaba desde temprano la supremacía del Saprissa en estos torneos centroamericanos. Llegando al año 1976, el tercer equipo salvadoreño que gana un torneo centroamericano es el Águila, al ganar el torneo centroamericano de CONCACAF, mientras que la Aurora de Guatemala ganaba su
torneo de la Confraternidad Centroamericana. Luego, en el año 1977, el Saprissa ganaría de nuevo el torneo centroamericano de CONCACAF, mientras que el Municipal ganaría su segundo torneo de la Confraternidad Centroamericana. En el año de 1978, el Comunicaciones gana su primer torneo de CONCACAF, centroamericano de CONCACAF, mientras que Saprissa gana su tercer torneo de la Confraternidad Centroamericana. 1979, el FAS del Salvador gana el torneo centroamericano de CONCACAF y el Aurora de Guatemala gana el torneo de la Confraternidad. Así que, haciendo un resumen de lo que había pasado hasta ahora, al final de los años 70 el Saprissa comandaba con 7 títulos la cantidad de torneos ganados en Centroamérica, mientras que el Aurora y Municipal de Guatemala cada uno tenían 3 títulos ganados en torneos centroamericanos. Abriendo la década de los 80s, el equipo conocido como los Pumas UNA, que me parece que es los Pumas Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También no sé si ese equipo existirá todavía o si está en una segunda división, tercera división del fútbol catracho. A lo mejor algún amigo catracho me puede ayudar con esto, dándome este dato, porque en realidad es mucho lo que hay que investigar y mucho lo que hay que compilar para poderles dar más o menos una información completa o semicompleta como las que les estoy presentando acá. Decía pues que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ganaban el torneo centroamericano de CONCACAF en 1980, y en ese mismo año el Broncos, otro equipo que ya desde hace décadas no suena, también no sé si pasó a la segunda división, tercera o desapareció. El Broncos de Honduras ganaba el torneo de la Fraternidad Centroamericana. Cosa que le pasó al Broncos y al Pumas, similar le ocurrió al Aurora de Guatemala, quien desapareció del mapa cuando descendió a la segunda categoría y a la tercera. Después logró llegar ya en este año 2025 de nuevo, al final de varias décadas, regresó el Aurora y ahora está luchando por el campeonato guatemalteco. Siguiendo con los ganadores de torneos centroamericanos, el campeonato centroamericano de CONCACAF ya no se realizó del año 81 hasta el 86 y se reanudó en el 87. Pero vamos a continuar con lo que ocurrió con el torneo de la Confraternidad Centroamericana. El Real España ganó en 1981 y repitió en el 1982, logrando el Real España el bicampeonato, lo cual solo había logrado el Saprissa en el año 72 y 73. En 1983, el Comunicaciones de Guatemala ganó el torneo de la Confraternidad Centroamericana. Así fue como terminó el torneo de la Fraternidad Centroamericana, el cual nada más se celebró de los años 1971 a 1983, y aquí tenemos en la pantalla el resumen de quienes lo ganaron. Es interesante notar que el club que más veces ganó este torneo fue el Saprissa de Costa Rica con 3, después estuvieron el Comunicaciones, Municipal, Aurora de Guatemala y Real España de Honduras con 2, y también lo ganó el Platense de El Salvador y el Bronco de Honduras con una ocasión cada uno. El país que más ganó este torneo fue Guatemala con 6 veces, Costa Rica y Honduras lo conquistaron en 3 oportunidades y El Salvador solamente una vez. Curiosamente, el primer equipo que ganó este torneo fue el Comunicaciones, quien asimismo fue el último club en alzarse con la victoria en este torneo. No habrían torneos centroamericanos de fútbol de clubes en los años 84, 85 ni 86, y fue hasta el año 1987 cuando el Olimpia
ganó el torneo centroamericano de CONCACAF. En el 88 lo haría el Alajuelense de Costa Rica. Y en el 89 otra vez el Olimpia, quien también lo haría en el 90. O sea, pues que estaba dominando en esa época el fútbol hondureño. Pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó en esta década. Después de la década de los 80s, Saprissa comandaba aún la cantidad de títulos de torneos centroamericanos con 7. Y Olimpia se colocaba en el segundo lugar, alcanzando a Municipal, Comunicaciones y Aurora, todos ellos con 3. Así que Saprissa 7 títulos, Comunicaciones, Municipal, Aurora y Olimpia con 3 títulos, hasta el año 89. Ahora vamos al año 90. Como les decía, el año 90 lo ganó el Olimpia y el año 1991 lo ganó el Real España de Honduras. Así que sonando mucho Costa Rica con títulos ganados, también sonando bastante Honduras y un poquito Guatemala y El Salvador, un poco menos. Tomando en cuenta que en el año 1991 fue cuando dejó de jugarse el torneo centroamericano de CONCACAF, el cual se venía jugando desde 1964, te dejo en pantalla el resto del resumen de los ganadores de dicho torneo. Notamos que el Saprissa fue de nuevo el equipo más ganador de este torneo, pues lo hizo en 5 oportunidades, seguido del Olimpia con 3 y todos los demás con solamente una ocasión. El país que más ganó este torneo fue Costa Rica con 7 veces, seguido de Honduras con 5, Guatemala con 3 y El Salvador también con 3. Ya en el año 92, 93, 94 y 95 no hubieron torneos de centroamericanos de clubes. Sería hasta en el año 1996 cuando el Alajuelense ganaría un nuevo torneo que se llamaba el de los Grandes de Centroamérica. El torneo pues de los Grandes de Centroamérica fue ganado por el Alajuelense en 1996, por el Alianza del Salvador en 1997 y con esto el Alianza llegaba a su segundo título ganado de torneos centroamericanos y el Saprissa ganaría en 1998. Grandes de Centroamérica pues fue un torneo que solo se jugó por 3 años, 96, 97 y 98. En el año 99 se inauguraría un nuevo torneo que se llamó el de la Copa Interclubes de la UNCAF. De nuevo, la UNCAF, la Unión Centroamericana de Fútbol, organizó este torneo, pero fue aprobado por la CONCACAF. Este torneo se realizó solo del año 1999 al año 2007. En el año 1999 lo ganó el Olimpia de Honduras y en el año 2000 también el Olimpia de Honduras, ratificando pues el Olimpia que se estaba consolidando como uno de los más grandes e históricos de Centroamérica. Para esa altura, al final del siglo XX, Saprissa ya había pues conquistado 8 títulos. El Olimpia había logrado alzar el título 5 veces y el Alajuelense, el Comunicaciones, el Municipal y el Aurora llevaban 3 títulos centroamericanos. Para el año 2001, el torneo Copa Interclubes de la UNCAF fue el Municipal de Guatemala, 2001. 2002, de nuevo Costa Rica por medio del Alajuelense. 2003, otra vez Costa Rica por medio del Saprissa. 2004, el Municipal de Guatemala. Y 2005 de nuevo el Alajuelense de Costa Rica. 2006 un nuevo club lo ganaba, también de Costa Rica, el Punta Arenas. Y 2007 un nuevo club, en este caso el Motagua de Honduras, era quien ganaba este torneo. Con esto les mencionaba que Municipal ganó este torneo del 2004 y sería el último torneo centroamericano ganado por Municipal hasta la fecha. Llegamos al 2008, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15
en los que no ocurrieron torneos centroamericanos de fútbol. Vamos a hablar de lo que se había dado pues hasta la primera década del siglo XXI, y ya que terminando dicha década, el Saprissa terminaba con 9, el Olimpia llevaba 6 cetros, Municipal y Alajuelense cada uno llevaban 5 cetros. De nuevo se iniciaron los torneos centroamericanos en el año 2017, torneos centroamericanos de clubes. En el año 2017 se inició un nuevo torneo centroamericano de clubes. Dicho torneo se llamaba Liga CONCACAF. La Liga CONCACAF se dio del año 2017 al año 2022. ¿Qué pasó pues en ese torneo? En el año 2017 de nuevo el Olimpia ganó, Olimpia de Honduras. 2018 el Herediano de Costa Rica. 2019 Saprissa de Costa Rica. 2020 Alajuelense de Costa Rica. 2021 Comunicaciones de Guatemala, quien no ganaba un torneo centroamericano desde 1983. Y en el 2022 el Olimpia de Honduras fue quien campeonizó. Y con eso vemos pues que este torneo llamado Liga Centroamericana de CONCACAF o Liga CONCACAF predominantemente fue ganada por equipos costarricenses en 3 ocasiones, en 2 oportunidades por equipos catrachos y en una sola oportunidad por equipos de Guatemala. Con eso llegamos al nuevo torneo con el que les mencioné al principio, el de Copa Centroamericana de CONCACAF. La Copa Centroamericana la ganó en el 2023 la Liga Deportiva Alajuelense y en el 2024 repitió la dosis la liga. Llegando al año 2024 y 2025, porque todavía está pendiente quien gane este torneo en este año, el Saprissa ha ganado 11 títulos centroamericanos, el Olimpia y el Alajuelense han ganado 8, mientras que Municipal ha ganado 5, Municipal de Guatemala. La última vez que un equipo salvadoreño ganó un título centroamericano de fútbol fue en 1997, cuando la Alianza ganó el torneo correspondiente a ese año, que era el del Grandes de Centroamérica. También he de decir que Panamá y Nicaragua jamás han ganado este torneo. Bueno, eso ya se los había dicho antes, pero lo tenía aquí en mis notas. Así pues que con todo esto llegamos al resumen general en el que tenemos que el Saprissa es por el momento el rey centroamericano al haber ganado 11 torneos, seguido del Olimpia, no muy lejos. El Olimpia ha venido resurgiendo década a década y ha logrado rebasar a otros clubes y hoy tiene 8 conquistas, al igual que la Liga Deportiva Alajuelense. Después de ello, el Municipal de Guatemala tiene 5 títulos, el Comunicaciones Chapín con 4, el Aurora tiene 3, el Real España tiene 3 también, el Alianza del Salvador tiene 2 y con un título ganado están el Platense salvadoreño, el Águila, el FAS, el Pumas hondureño, el Broncos, el Punta Arenas, el Motagua, el Herediano de Costa Rica y el Uruguay de Coronado, también tico. Así pues, con toda esta información, llegamos a lo que es la estadística de torneos ganados por país. Costa Rica es quien más ha ganado, con 21 cetros. Le sigue Honduras con 14 torneos ganados. Guatemala es tercer lugar en Centroamérica con 12. Y El Salvador tiene 5. Panamá tiene 0 y Nicaragua también tiene 0. Este año 2025 podría ser el año en que un equipo panameño gane este torneo y llegarían entonces a un
triunfo centroamericano por medio de los clubes panameños. Panamá ya domina lo que es selecciones y ahora pues parece que llega el momento para que Panamá gane en clubes. Sin embargo, pues hay que ver en qué terminan los juegos que están por darse. Todavía faltan unas jornadas y las fases finales de cuartos de final, semifinal y final. Nicaragua tuvo muy buena oportunidad de ganar su primer título centroamericano de clubes en las dos ediciones anteriores, o sea, la del 2022 y la del 2023, pero la Liga Deportiva Alajuelense tenía otros planes y les dijo no, aquí ganamos nosotros, y por eso es que Nicaragua no pudo hacerse del título. Bien amigos, esta es la información que yo tengo, la información que busqué, y que si ustedes consideran que he cometido algún error, por favor déjenmelo en los comentarios para que haga una investigación más ardua. Por ahora les digo gracias, les deseo buen día. Les pido que por favor le den like a este video para apoyar mi trabajo, y también les sugiero que se añadan a este canal haciéndose suscriptores. Muchas gracias amigos. ¡Hasta luego!